Tenemos el agrado de recibir a Esteban Calvo, que es sociólogo, experto en los temas que a esta comisión le competen, actualmente director del Magíster en Política Pública. Te agradecemos mucho, Esteban, que hayas mostrado interés en hacer una presentación ante la comisión para el trabajo que nosotros tenemos que desempeñar. Apreciamos mucho el aporte que puedan hacer académicos y centros de estudio. ¿Nos puedes tal vez presentar a quien te acompaña? Y quería señalar que tenemos 25 minutos para la presentación, para así poder permitir, sin atrasar el cronograma de esta audiencia, las preguntas también de los comisionados, para que puedas ver cómo administras el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me acompaña Morín Vero, que es investigadora asistente del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, y también socióloga de la Chile. Primero aclarar que las opiniones que voy a expresar acá son estrictamente personales y no necesariamente representan a la UEP u otras instituciones que han colaborado con la elaboración de este documento de estudios que soportan lo que voy a presentar hoy día. Voy a partir contándole un poco cuáles son los temas que vamos a discutir hoy, pero hicimos un ejercicio también de ver qué es lo que han discutido hasta la fecha, porque como ya han tenido varias audiencias, vamos a tratar de hablar algo nuevo, y esta nube de palabras de ahí más o menos resume los temas. Entonces, si se fijan, temas que han aparecido son solidaridad, promover el ahorro, la participación del empleador, temas de lagunas previsionales y densidad de cotizaciones, tasa de cotización, menor frecuencia, fiscalización, transparencia, educación e información previsional, y otros temas como precariedad laboral, edad de jubilación, etc. Algunos ya muy pequeños, por ejemplo, como salud. Salud va a ser una de las cosas que yo voy a hablar hoy, por ejemplo. ¿Planchar un fotógrafo? Tomar una, no hay problema. Entre medio y ustedes nos podrían estar mandando periódicamente eso. Claro. Lo podemos actualizar al final, nos podemos comprometer a hacer eso. Entonces, los temas que vamos a discutir hoy, yo me voy a centrar en aspectos no pecuniarios, tanto en el contexto en que se inserta el sistema de pensiones. O sea, voy a relevar los aspectos culturales que pueden influir en su desarrollo y en su éxito potencial. Y, si se fijan, la palabra cultura no está en esta nube, en ninguna parte. Y lo segundo, voy a ver también resultados no pecuniarios del sistema. O sea, el sistema de pensiones interactúa con el sistema de salud y tiene impacto en la salud y en el bienestar psicológico de las personas mayores, y también eventualmente podría haber como un chorreo a otras edades. Haciendo un diagnóstico en estos dos ámbitos, voy a terminar con 5 propuestas de reforma. Lo primero que voy a hacer es esta contextualización histórica, y voy a partir desde el principio, pero muy rápidamente, pues estas cosas ustedes ya las saben. Pero hubo una primera ronda de reformas previsionales, el 80, iniciada por Chile, donde el movimiento fue principalmente de sistema de reparto hacia cuentas individuales, y el financiamiento pasó de impuestos a ahorro, contribuciones desde ser variables hasta definidas, los beneficios desde definidos a variables, el seguro desde estar en la sociedad hasta el individuo, la administración fundamentalmente pública pasa a manos de privados, y los riesgos que están repartidos, socializados en el Estado, pasan a estar también en manos de los individuos. Obviamente estos modelos no son dos realidades, no se pasa radicalmente el uno a la otra, son tipología, y la realidad es harta más compleja. Incluso si uno mira la región de los países cercanos, las reformas son más complejas. O sea, esa primera ronda de reformas ya que ciertos países reemplazan el sistema de reparto, otros ponen las cuentas individuales como una alternativa, u otros como un suplemento. Esta figura, por si acaso, no está actualizada desde hace algunos años atrás, pero más o menos muestra la realidad de cómo hay una primera ronda que es bastante pervasiva, pero que no tiene un carácter único necesariamente. Lo que sí sucede, si es que uno mira más o menos qué sucedió con esa primera ola de reforma, es que uno podría, si uno la clasificara con una palabra, decir fue una reforma hacia la privatización, pero sorprende igual que el Estado mantiene un rol importante en varios ámbitos y por varias razones.
En muchos de los países que implementan esta reforma hay limitaciones en la cobertura, en la densidad de cotizaciones, hay una pérdida de solidaridad y redistribución en el sistema también, y hay varios problemas de regulación que hay que ir mejorando, e incluso hay países que siguen estando expuestos, a pesar de haber introducido cuentas individuales, a la manipulación política. Argentina es un ejemplo de ese tipo de problemas. Años después, ya en la década del 2000, en Chile parte el 2008, los primeros cambios, hay una segunda ronda de reformas previsionales que empieza a fortalecer el componente público del sistema previsional y a corregir los problemas del componente privado. Entonces el rol del Estado que se mantenía hoy día se expande, sin por ello eliminar las cuentas individuales. La expansión de lo público, lo primero no sucede en Chile, pero en otros países sí se ofrece la elección entre las cuentas individuales y el sistema de reparto. Hay países también, y Chile sí hace esto, que fortalece el pilar solidario, los mecanismos de redistribución, se instauran fondos de reserva para asegurar la sostenibilidad de la provisión pública de beneficios. La mejora del sector privado, entre otras cosas, estos son algunas nomás, consiste en ampliar la cobertura, en disminuir los costos de las cuentas individuales y también en establecer reglas más claras acerca de la inversión de los fondos. Ahora, la segunda ronda de reforma es muy diferente a la primera en muchos aspectos, no solamente en el momento, o sea, la primera se hace en los 80 y los 90, la segunda parte en el 2000 y sigue hasta el presente, pero el foco de la política es distinto. La primera es básicamente implementación de cuentas individuales, mientras que la segunda hay una preocupación importante por expandir el componente público y mejorar el componente privado. La motivación de las reformas también es distinta, o sea, si uno tratara de encontrar cuál es el corazón de las reformas, la primera motivación de la primera ronda era la presión fiscal del sistema, mientras que en la segunda los temas son otros, o sea, no desaparece el tema fiscal, pero sí hay temas como de cobertura, de equidad, de eficiencia. También la profundidad de las transformaciones es distinta. La primera es una reforma estructural bastante rupturista y la segunda es quizás a la fecha ha sido más gradual. Las recomendaciones también de los organismos internacionales que trabajan estos temas, como el Banco Mundial y otros, cambian desde la clásica receta de los 3 pilares hacia pilares múltiples. Ahora, en estas 2 rondas de reforma, si bien se puede haber mejorado mucho, todavía hay un problema claro que son las tasas de reemplazo. Y hay personas que podrían discutir el nivel de las tasas de reemplazo, pero lo que está claro es que hay un problema importante de brechas entre hombres y mujeres. Y lo que yo hice aquí es un poco forzado este ejercicio porque no son comparables las metodologías de estos 4 estudios. Pero más o menos se puede ver ahí que independiente de quién haga el estudio, la brecha de género en las tasas de reemplazo está entre 10 y 30 puntos porcentuales, las mujeres estando por debajo de los hombres, y el nivel tampoco está alto. O sea, si uno, por ejemplo, ve la OCDE y el nivel de 70% que ellos proponen, estamos bastante por debajo. Entonces las tasas de reemplazo son insuficientes y además hay un tema de género ahí que deja a las mujeres en una posición bastante desaventajada. Ahora, estos problemas los reconocen distintos discursos, el discurso social de la sociedad civil, de las personas que hacen uso del sistema y también los técnicos que analizan el sistema, que lo están estudiando. Ahora, mi impresión es que hay una cierta discrepancia en la forma en que se analiza el sistema, estando el discurso social muchas veces más centrado en los problemas del sistema mismo. O sea, se reconoce que los beneficios son insuficientes, inequitativos, se dice más que el sistema por diseño tiene problemas con las comisiones que son excesivas, que son injustas quizás porque están poco alineadas a los rendimientos de los fondos. Y si bien el discurso técnico reconoce algunos de estos problemas, tiende a desplazar en gran medida la responsabilidad al contexto y se centra en analizar un contexto que hace que este sistema no funcione, que puede ser un mercado informal precario, que puede ser un aumento de los salarios, una baja de las tasas de interés y muchos otros factores del contexto que ha hecho que el sistema no cumpla todas sus promesas a la cabalidad en el fondo. Ahora, ninguno de estos 2 discursos, ninguna de las 2 rondas de reforma se toma tan en serio el contexto tampoco, yo creo. O sea, si bien se explica el contexto, al final el sistema es inseparable del contexto. Entonces, si vamos a dar explicaciones de contexto, bueno, tenemos que hacer un sistema que funcione en el contexto en que opera. Y ese contexto tiene factores culturales que yo voy a sostener que pueden incidir en algunos de los desafíos que está enfrentando el problema. O sea, los desafíos del envejecimiento y la reforma del sistema de pensiones se dan en una cultura específica, que es una cultura con valores tradicionales, y en una economía específica que
pobre o de medianos ingresos, con un sector informal importante. Entonces, si hiciéramos comparaciones de nuevo, es muy distinto el desafío de los sistemas de pensiones en los países occidentales, donde la cultura es moderna, secularizada, donde tienen niveles más altos de riqueza y mercado laboral con un empleo mucho menos precario, que aquel que enfrentamos en América Latina. Ahora, esto de la cultura tradicional y moderna es bien solo sociológico, no me voy a meter mucho en esto, también puede ser bien antropológico, pero voy a dar un par de ejemplos. O sea, hay dos grandes desafíos, que es aumentar la cobertura y las cotizaciones en el sistema, y la cultura juega un rol ahí. O sea, nuestra cultura está orientada a la familia y por sobre las instituciones formales. Con esto no quiero decir que las culturas latinoamericanas, por ejemplo, no tengan instituciones formales, ni que las instituciones, las culturas occidentales no tengan familia. O sea, están ambos elementos en todas las culturas, pero se le da primacía a uno u a otro en la forma en que nos organizamos socialmente. Y cuando le damos primacía a la familia, resulta legítimo, cuando alguien no tiene cobertura, que recurra al apoyo de sus familiares. Eso puede ser algo intolerado en otro tipo de sociedades, algo que no es legitimado, algo que es considerado o una vergüenza, o que hay que hacer una revolución al respecto, o ir a exigir tus derechos. Las cotizaciones también sucede algo parecido. O sea, nuestra cultura está organizada en torno a un principio que los antropólogos le han llamado la reciprocidad, que consiste en un ciclo de dar, recibir y devolver riqueza. Y eso se expresa, por ejemplo, en la familia. O sea, es muy distinto invertir en vivienda, que hay una disposición a invertir en vivienda o en educación de los hijos, que ahorrar en una cuenta individual donde yo maximizo mi utilidad individual. Las culturas que legitiman esta idea de guardar la riqueza son culturas que entienden el origen de la riqueza como fruto del esfuerzo del propio individuo. Por lo tanto, si yo me lo guardo no hay ningún problema. Pero si la cultura en alguna medida pone un tercero como origen de la riqueza, que pueden ser los padres, o puede ser la naturaleza, o algún dios también en las culturas más tradicionales y rituales, hay un movimiento hacia dar y recibir y devolver, porque hay cierta gratuidad en el fondo, no corresponde esto todo a mi esfuerzo, y eso es lo que sucede cuando uno piensa en la fiesta de la vendimia, es exactamente eso. O sea, ¿por qué se hace esta tremenda fiesta al final? Porque hubo buen clima y lo celebramos, no dependía todo de mí, hay parte de la suerte. Los ritos a la Pachamama, esos sacrificios son exactamente esto. Ahora, no tenemos para qué pensar en esos ritos tan arcaicos en el fondo. O sea, invertir en la vivienda y en la educación de los hijos es una forma de mantener la reciprocidad entre hijos y padres, y esa reciprocidad se quiebra en cierta medida cuando la forma de ahorro es individual. Los cambios culturales se producen igual cuando cambiamos las instituciones, pero hay ciertas cosas de nuestra cultura que hacen que quizá el desafío de la cobertura, las cotizaciones, no salga tan expedito como habríamos pensado cuando decíamos, bueno, va a aumentar el principio de equivalencia, las cuentas individuales, entre mis ahorros, mis beneficios, etcétera. Esos cambios no tuvieron el impacto esperado, en parte por estos factores culturales. Ahora, discurso social, discurso técnico, ambos al final coinciden en que la situación final es que estamos frente a un sistema donde los recursos para jubilarse resultan insuficientes y tienen que cubrir a periodos de jubilación cada vez más largos. Y aquí yo estoy ilustrando el aumento de estos periodos de jubilación en años, con cálculos súper gruesos en el fondo. Estoy agarrando la esperanza de vida en la vejez y le resto la edad de jubilación, sea la edad legal o la edad efectiva. Y si se fijan, en todos los casos más o menos la tendencia es la misma. O sea, los periodos de jubilación entre el 80 y el 2020 han aumentado entre 6 y 8 años aproximadamente. Eso porque la gente está viviendo más, no porque se esté jubilando más temprano. La edad de jubilación no ha cambiado, y la edad efectiva de jubilación para los hombres ha fluctuado muy poco, para las mujeres un poquito más, y en cualquier caso ha tendido a aumentar. En promedio está en los 67 años para ambos grupos. Frente a esta realidad, muchos países, y no son solo en Chile, una pregunta que varias personas se han hecho, bueno, ¿valdrá la pena retrasar la jubilación y continuar trabajando? Las mismas personas, cuando se enfrentan al momento de cobrar su jubilación, piensan esto. Trabajo 2 años más, ahorro un poquito más, no cobro mis beneficios. Y bueno, desde la perspectiva financiera puede tener sentido esto, pero aquí es donde yo voy a argumentar que de nuevo entra en consideración factores no pecuniarios bastante importantes. El más obvio es preguntarse, bueno, ¿está la gente lo suficientemente saludable para trabajar? No tengo yo la respuesta para eso, quizás el grupo de Cecilia Alvala en la universidad podría tener respuestas para eso. Esa es una pregunta clave en el fondo. Lo segundo es ver, bueno, y si la gente se mantiene trabajando, ¿cuál podría ser el efecto de eso en la salud de las personas? Esa pregunta es muy importante porque
si uno piensa en el gasto público asociado al envejecimiento, al menos las proyecciones del Banco Mundial es que en pensiones van a ir disminuyendo, que es lo que muestra el gráfico de la izquierda. Esto es como gasto asociado al envejecimiento como porcentaje del PIB, mientras que el gasto en salud va a ir aumentando. Y bueno, si el sistema de pensiones no tuviera ningún impacto en la salud de las personas, podemos hacer cualquier cosa en el fondo. Pero si tiene algún impacto en la salud de las personas, bueno, tenemos que ajustar ese diseño para evitar el gasto que podemos estar generando por el otro lado, si no. Y una de estas medidas que puede tener un impacto importante en la salud es aumentar la edad de la jubilación. Y el gasto en salud puede aumentar mucho también, porque si hacemos proyecciones, el riesgo de la dependencia funcional va a aumentar mucho. El riesgo de la dependencia funcional se dispara cuando las personas tienen 80 años o más, en el fondo, o sea, cuando se produce el envejecimiento de la vejez. Y el año 2025 es bien simbólico en el sentido de que pasan dos cosas. Uno, se dispara el crecimiento del grupo 80 años y más, y también es un año en que las personas de 60 años y más superan a aquellas menores de 15, o sea, van a haber más personas mayores que niños y adolescentes. Entonces, en ese contexto, nuevamente es fundamental entender cuál es el impacto del momento de la jubilación en la salud. Y aquí voy a argumentar algo que no siempre las personas están de acuerdo, que es que las políticas previsionales de jubilación también pretenden mejorar la salud y el bienestar psicológico de las personas. Hay personas que van a decir que no, que aquí el objetivo central es suavizar la curva de consumo, disminuir la pobreza en la vejez, pero yo creo que igual si tenemos una conversación, al final todos van a estar de acuerdo que si hay un daño en la salud o en el bienestar psicológico, bueno, hay que hacer algo al respecto en el fondo. No voy a entrar demasiado en detalle de cómo hicimos esto, pero nosotros partimos investigando este tema en Estados Unidos y hoy día lo estamos haciendo en Chile y en México con apoyo del Columbia Global Center Latinoamérica de Santiago y de Fondesit también. Y el diseño que hemos estado buscando son cuasi experimentos, porque esta pregunta es bien difícil, porque si queremos ver cuál es el efecto del momento de la jubilación en la salud, el gran problema es que el momento de la jubilación no es aleatorio, no pasa en cualquier momento. La gente se enferma y se jubila antes, básicamente. O sea, está esa flecha roja que da de la salud al momento, ¿no es cierto? Entonces, eso hace bien difícil estimar este efecto. Ahora, si uno tuviera un laboratorio y tuviera el poder de decirle a las personas, usted se jubila hoy y mañana, uno tiraría una moneda y esa flecha roja se va, porque el momento de jubilación sería aleatorio, en el fondo, cuando marcó cara, cuando marcó sello. No podemos hacer eso, pero sí podemos aprovecharnos de experimentos naturales o socialmente inducidos que hacen que el momento de la jubilación varíe de forma relativamente independiente de la salud. En Estados Unidos sucedieron dos cosas. Se aumentó la edad de jubilación, por lo tanto la gente tiene un incentivo para seguir trabajando, condicional a la edad que tienen esas personas. Eso es exógeno a la salud, entonces como lo que se llama una variable instrumental me permite hacer un cuasi experimento. Y también se ofrecen paquetes de jubilación temprana que por legislación no se lo puede ofrecer a alguien enfermo, a alguien menos productivo. Generalmente se lo ofrecen a divisiones enteras. Cuando los empleadores han tratado de discriminar, igual han perdido todos los casos legales. Entonces, realmente los empleadores tienen muy poco poder discrecional respecto a si quieren ofrecérselo a alguna persona con salud pobre. Esto hace que el momento de la jubilación varíe con cierta independencia de la salud y controlando por una serie de factores, vamos a ir directo al resultado. Estos son datos en Estados Unidos, todavía estamos replicando en Chile y en México. Encontramos que la jubilación temprana es dañina para la salud subjetiva. O sea, si uno le pregunta a las personas cuán saludable es usted en una escala 1 a 5, poco saludable, más o menos saludable, este índice de salud autorreportada, encontramos que el efecto de jubilarse muy temprano es dañino. Y aquí hay dos gráficos, los dos en el eje horizontal muestran la edad y el de más arriba en el eje vertical muestra una predicción del nivel de salud para dos grupos. Para las personas que se acaban de jubilar en una línea negra y para las personas que siguen trabajando en una línea gris. Entonces lo que pueden ver, por ejemplo, a la edad de 55 años, a ver si es que sale la flecha aquí, mire, aquí se fijan el nivel de salud de las personas que siguen trabajando a los 55 años es significativamente mayor que el de este grupo. Y la diferencia se va borrando y quizás es más fácil verlo abajo. Este es como el efecto de la jubilación. Si yo me jubilo a los 55 años, el efecto en la salud es negativo y llega un momento en que no es distinto de cero. Entonces, jubilarse antes de esta edad, que son más o menos los 62 años, tiene un efecto dañino en la salud autorreportada de las personas. Ahora, seguir trabajando más allá de esa edad no tiene beneficios claros. Tampoco hace daño, pero no tiene beneficios claros. Entonces, a partir de esto uno podría decir, bueno, al menos deberíamos tratar que la gente no se jubile antes de los 62 años. 62 años, una edad que hace sentido para Estados Unidos, después voy a explicar por qué no hace sentido para Chile necesariamente. La dinámica general puede que se repita en Chile.
También encontramos lo mismo para otras variables. Vemos sintomatología depresiva, vemos consumo de alcohol, estamos empezando ahora a estudiar marcadores biológicos. En algunos de ellos encontramos que existen algunos beneficios de trabajar más allá de la edad esperada. Le llamo edad esperada a los 62 años porque es la edad en que en Estados Unidos uno puede cobrar beneficios mínimos, parciales, uno puede cobrar beneficios del seguro, de la seguridad social. Entonces, institucionalmente hay cierta expectativa asociada a esa edad. Y culturalmente también, porque es la edad en que la mayor cantidad de personas en Estados Unidos se jubilan, entonces es como la norma cultural. Y hay ciertos beneficios de trabajar más allá, esos beneficios se ven, de nuevo aquí en la flechita, aquí, pero esos beneficios desaparecen en el largo plazo. Entonces, la verdad, de nuevo, esta idea de que mantenerse trabajando para siempre podría mantenernos activos y mejorar nuestra salud, es cierto hasta cierto punto nomás, ¿eh? Y ciertamente que el trabajo deja de reportar beneficios en la salud. Entonces, conclusión de estos estudios es que jubilarse muy temprano es problemático. Estamos encontrando indicaciones similares en Chile, y hay harta evidencia de esto en otros países en el mundo, que trabajar más allá de lo esperado no ayuda, y por lo tanto hay un riesgo de aumentar la edad de jubilación, al menos en el corto plazo. Si aumentamos la edad de jubilación más allá de las normas culturales, de las expectativas, es más fácil cambiar las instituciones, ¿no es cierto? Un día para otro podemos cambiar la jubilación, pero las conductas de las personas, la cultura, las expectativas cambian más lento. Entonces, si aumentamos la edad de la jubilación, podría haber un periodo de desajuste en que la gente se aumenta el grupo de personas que se jubilan antes de lo esperado. Ahora, ¿cuál es este límite? Es difícil determinarlo y por eso es importante replicar estos estudios en Chile. A final de año les puedo contar qué es lo que encontramos en Chile. Más allá del momento de la jubilación hay otra serie de características que importan, ¿eh? La jubilación puede ser voluntaria o forzada, puede ser gradual o abrupta, no solamente el momento en el tiempo importa. Y aquí lo que estoy mostrando es el cambio en la salud, y este es un índice de salud mucho más completo. Aquí estoy considerando enfermedades crónicas, salud funcional, es un índice de salud física global de las personas. Y si se fijan, hay una raya que aquí al medio que dice 0, eso significa que no hay cambio. Cuando las cosas van para arriba significa que hay un cambio positivo, mejora la salud. Cuando van para abajo quiere decir que hay un cambio negativo. En blanco están aquellas barritas que no tienen efectos significativos y en gris las que sí tienen efectos significativos. Y al principio esta historia parece media compleja, rayas para arriba, rayas para abajo, pero si ponemos atención, todas las jubilaciones forzadas, independiente del resto de las características, resultan en una disminución de la salud. Mientras que algunas combinaciones de jubilaciones voluntarias pueden resultar en cambios positivos. Podría mostrarle combinaciones de características mucho más complejas. Aquí el único punto que quiero hacer es que las jubilaciones forzadas son negativas. Y pueden ser forzadas las jubilaciones si aumentamos la edad de la jubilación y las personas no están en condiciones físicas para seguir trabajando. Más allá del momento de jubilación, también hay una serie de características más globales del diseño institucional de los sistemas de pensiones que también pueden afectar el bienestar psicológico, al menos lo que estudio yo, pero yo supongo que también podrían afectar la salud de las personas. Las políticas previsionales tienen distintas dimensiones, características. Dos de las más importantes, una es la individualización del riesgo, a quién le pasan el riesgo. Y esta es la característica quizás más discutida en el fondo. O sea, los seguros sociales generalmente se dice que tienen un grado bajo de individualización, porque socializan el riesgo. Mientras que las cuentas individuales, los sistemas de cuentas individuales le pasan el riesgo a las personas, por lo tanto tienen un riesgo alto de individualización. Y aquí es donde generalmente se centra toda la discusión de reforma de los sistemas de pensiones, y se asume que este segundo componente es parte de lo mismo, la redistribución de los recursos. Se asume que los sistemas de reparto son más solidarios, que los sistemas de cuentas individuales son menos solidarios. Esto yo creo que es bastante cierto si miramos Europa Occidental, cuando pensamos en América Latina, donde el estado de bienestar muchas veces tenía problemas de corrupción, donde no todas las personas estaban cubiertas. Es más cuestionable y podría ser que fueran dos dimensiones independientes. Entonces nosotros partimos de esta teoría y decimos, mira, baja individualización son sistemas en que todos los beneficios están atados a una contribución, mientras que alta redistribución sería aquellos beneficios que incluyen componentes no contributivos de las pensiones. De nuevo, esto es una teoría nomás, y lo que hacemos es probar esta teoría con una serie de indicadores, en un análisis de factorial de componentes principales. Metemos variables como la siguiente.
que existan cuentas individuales, que se haya cerrado el seguro social, que el asegurado contribuya más del 33%, que existan pensiones no contributivas, sean focalizadas o universales, que estas pensiones sean financiadas por el gobierno, que existan subsidios sistemáticos del gobierno al sistema, y creemos que las demás arriba son indicadores de individualización y las demás abajo de redistribución, y el resultado indica que eso es cierto. O sea, si se fijan, se agrupan en dos grupos, y la conclusión de este análisis de componentes principales es que la variación en el diseño del sistema de pensiones es al menos bidimensional, no es unidimensional. Si movemos la individualización, no necesariamente se mueve la redistribución. Entonces, tenemos que pensar que, no sé, si implementamos un sistema de reparto, cuentas individuales, eso no necesariamente nos dice algo acerca de qué va a suceder con la redistribución de los recursos. Para llegar a esta conclusión, nosotros ocupamos datos de prácticamente 100 países en el mundo que fueron observados entre 1980 y el presente. Esos datos los juntamos después con datos individuales de más o menos 400.000 individuos. Y lo que hacemos es ver cómo estas características de los sistemas de pensiones impactan su satisfacción vital. O sea, aquí ya podríamos decir que es salud positiva esto. Ya no se trata de estar enfermo, sino cuánto disfruto mi vida en general. Y de nuevo, aquí las teorías son múltiples. La individualización en general, si uno le pregunta a un sociólogo, es algo muy malo, es algo que genera malestar, ansiedad, etcétera. Si uno le pregunta a un economista, hay economistas que van a decir, bueno, el riesgo trae asociada posibilidades de elección, por lo tanto, eventualmente mayores retornos, podría ser bueno. Si uno le pregunta a un psicólogo, tienden a estar entre medio y dicen, mira, sí es cierto, el riesgo te permite elegir, pero muchas elecciones muchas veces llevan a que uno esté más insatisfecho, como esta paradoja de la elección en el fondo, porque si elijo mal, me termino echando la culpa a mí mismo en el fondo. O sea, ¿cómo fui tan gil de elegir la alternativa equivocada? Entonces, en balance, las teorías más o menos dicen que la individualización debiera tener un impacto negativo en la satisfacción vital. Y efectivamente, si uno mira la literatura, hay muchas personas que son explícitamente críticas respecto a la individualización. Aquí lo que yo encuentro es que no hay un efecto estadísticamente significativo en promedio, manteniendo otra serie de características constantes, mientras que la redistribución sí resulta muy positiva para la satisfacción vital. Ambas cosas lo mido con un índice que generé a partir del análisis factorial anterior, pero lo que veo básicamente es que la redistribución aumenta la satisfacción vital y como les digo, estoy hablando aquí prácticamente del 85% del mundo. O sea, es un estudio muy grande. O sea, 97 países, 400.000 personas, datos del 80 hasta el presente. Ahora, ¿por qué la redistribución es tan importante? Porque entrega beneficio económico a las personas que les permite, en algunos casos, sobrevivir. O sea, estamos hablando de países también como Sudáfrica, donde pensiones no contributivas pueden hacer la diferencia, incluso países más pobres pueden hacer la diferencia entre vivir o morir, comprar los medicamentos o no, le da un rol relevante a las personas también. Esta conclusión inicial, seguimos con esta idea de que los sistemas se insertan en un contexto. Entonces decimos, bueno, esta conclusión no se aplica a todos los lados. Y lo que vemos es cómo el contexto cultural y económico y también el rol del gobierno en el sistema cambia estos efectos, hace que sean más graves, los exacerba o los disminuye. Y no voy a entrar mucho en los detalles, pues les puedo contar más, pero la individualización resulta que si es que se implementa en países afluentes, con economías ricas y donde el Estado gasta harto, de todo su gasto, asigna una proporción importante a la seguridad social, la individualización podría llegar a tener efectos positivos en la satisfacción vital. Por el contrario, en países pobres donde el gobierno no tiene una participación fuerte, la individualización resulta muy negativa. Entonces esto le da un poco la razón a las distintas teorías que veíamos antes. Ahora, la redistribución, que en promedio era positiva, puede ser todavía más positiva en culturas tradicionales, como la latinoamericana, que eso es interesante. Entonces, la idea es que el impacto de las pensiones en la satisfacción depende del contexto macrosocial. Esto me lo voy a saltar. En términos, como ya llevando esto a la política, si nosotros quisiéramos elegir el camino más eficiente para aumentar la satisfacción de las personas mayores, diríamos que la individualización es una opción más costosa. Es más costosa porque requiere redistribución en paralelo, porque requiere este escudo de protección, que es una economía rica en el fondo, requiere harto compromiso gubernamental. Mientras que la redistribución aumenta la satisfacción, es todavía más beneficiosa en culturas tradicionales y no requiere un compromiso gubernamental excesivo. Ahora vamos directo a las propuestas. Tomando en cuenta este diagnóstico de factores no pecuniarios, lo primero, también reaccionando un poco a las conversaciones que veíamos inicialmente, es ampliar el foco de la reforma desde la FPA estatal hacia un conjunto de medidas.
Y esto lo digo fundamentalmente porque la AFP estatal no se va a hacer cargo de problemas que vimos en el diagnóstico, como la baja densidad de cotizaciones, producto de una cultura y de factores estructurales, producto de la interacción del sistema con su conjunto. Y también la AFP estatal probablemente no va a contribuir mucho a solucionar este problema de periodos de jubilación cada vez más largos. Por el contrario, yo propongo que esto se complemente con una expansión más integral del componente público y mejoramiento del componente privado del sistema de pensiones. Y me gustaría llamar la atención de que, si bien la AFP estatal podría ser una buena señal al sector privado que podría afectar su eficiencia, sin saber mucho de este tema, inmediatamente pienso en lo que sucede entre las ISAPRES y FONASA. Y pienso cómo se va a abordar el tema de un potencial descreme de los afiliados, si es que se implementa un sistema donde hay AFPs privadas y una estatal. Segundo, propongo reducir las comisiones de la AFP y alinearlas mejor con la rentabilidad obtenida en los fondos, y esto lo tomo fundamentalmente desde la crítica social al componente privado. Yo creo que esta es una medida que podría darle más legitimidad al sistema y que además es técnicamente viable. Yo no lo discutí, pero todos saben que hay AFPs que han disminuido radicalmente sus comisiones y, hasta donde yo entiendo, siguen siendo rentables. Entonces pareciera ser que hay bastante holgura y espacio para reducir las comisiones, y las personas siguen sintiendo, bueno, si nosotros perdemos, que pierdan las AFPs también, es algo que parece razonable. Tercero, propongo fortalecer los mecanismos de solidaridad y equidad al sistema. Ya vimos que esta es una de las formas de, al menos, de apuntarle más a la satisfacción vital, pero también hay otras razones para implementarlo. Uno podría, en Chile ya ha partido haciendo esto, poniendo incentivo y subsidio a contribuciones de grupos específicos. Se ha hecho cosas con los jóvenes, con las mujeres también, pero hay un grupo de trabajadores precarios mucho más amplios al cual se podría empezar a apuntar. Y aquí me gustaría meter un tema que siento que ha sido mencionado antes, pero que es muy importante pensarlo, porque cuando hablamos de equidad y solidaridad, el tema salud va a ser muy importante también. La salud no se distribuye igualmente en la sociedad. Y si va a aumentar la dependencia funcional de las personas mayores y no tenemos un seguro para eso, las personas van a tener que gastar mucho de su bolsillo. Entonces, si hablamos de un pilar solidario y de la equidad, sería fundamental tener un seguro social para la dependencia que proteja a los sectores de menores recursos frente a un gasto que sin duda va a ser muy, muy costoso. Cuarto, promover la participación laboral de personas mayores, y aquí creo que la conversación tiene que ser más amplia que el aumento de la edad de jubilación. Un aumento de la edad de la jubilación, como les señalaba antes, podría eventualmente dañar la salud, al menos en el corto plazo. Si se decide hacer un aumento de la edad de la jubilación, habría que evitar jubilaciones forzadas, sea por limitaciones físicas, porque las personas no pueden trabajar, o porque no encuentran las oportunidades para trabajar. Entonces es fundamental trabajar con los empleadores. Esto no va desde el lado de las personas nomás. O sea, hay discriminación por edad en el trabajo, hay prejuicios respecto a las capacidades de las personas mayores, entonces hay un trabajo grande que hacer por ese lado. Quinto, propongo también explorar otra serie de medidas que sean sensibles al contexto. O sea, el contexto debiera ser una conversación en cada medida que propongamos, en el fondo. Esta idea de un sistema que funciona bien, pero que el contexto lo echa a perder, creo que no tiene mucho sentido si tenemos una mirada más pragmática. Entonces, propongo, por ejemplo, un default de contribuciones voluntarias para los grupos de intereses más altos. La gracia de eso es que, bueno, si espontáneamente no tenemos mucha disposición, sea por distintos factores estructurales o culturales, a las contribuciones, tenemos pocas contribuciones voluntarias, poner el default quizás permite contrarrestar esos factores contextuales. ¿Por qué para los grupos de ingresos más altos? Porque el pilar solidario beneficia a los demás de los ingresos más bajos, y bueno, más contribuciones para grupos de ingresos más bajos también sería problemático. Hipotecas inversas podría ser algo que se empieza a masificar más. O sea, dado que existe alta disposición a invertir en vivienda y que la mayoría de las personas mayores son dueños de su vivienda, quizás podríamos aprovechar esa riqueza que tienen las personas en ese hogar para empezar a financiar sus jubilaciones. Y por último, también propongo que es fundamental tener evaluaciones con datos locales y multidimensionales. O sea, en Chile estamos recién empezando a generar datos en estos temas, y generalmente hay una disparidad, y tenemos a la gente de salud investigando por un lado y la gente de trabajo, pensión investigando por otro, pero los cruces son obvios, estos sistemas interactúan. Y si queremos ver si estamos enfrentando bien los desafíos del envejecimiento, tenemos que preocuparnos tanto de si las personas tienen suficiente dinero en la vejez, como si están llegando en buenas condiciones de salud. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Vimos las preguntas. Mientras se deciden a preguntar, quería pedirte que
los antecedentes, estudios que están acá, que tú nos mostraste y que sustentan esto, te los vamos a estar pidiendo a través de la Secretaría Técnica, que creo que es de interés para todos nosotros. Y también te quería preguntar, respecto a esos estudios, ¿cuál es la variación que estás usando entonces para el caso de Chile? Porque entiendo, para tu estudio en Estados Unidos, después, pero me interesa saber, para ver con qué expectativa esperamos o no los resultados. Me gustaría conocer un poquito más qué variación estás usando. De todas maneras, la expectativa va a ser alta, pero la otra pregunta es, en tu aseveraciones, hay un tema que tiene que ver también con edad de jubilación y retiro, ¿eh? No sé si en Estados Unidos este tema es no sé cuánto, no es lo mismo, ¿cierto? Las personas hoy día pueden pensionarse a los 65 años o 60 años. Eso puede no tener ninguna implicancia respecto a su comportamiento laboral. No están forzados a retirarse. No. Y no sé si en el caso del estudio de Estados Unidos hay algo de eso, ¿no? Cecilia. Primero quería agradecerte por una presentación excelente y además que considera la cosa global, que es algo muy importante. Respecto a las cosas que nos mostraste, te quería preguntar algo sobre el tema jubilación, precisamente, algo parecido a lo de David. Edad de la jubilación. La jubilación puede ser saludable o dañina dependiendo de características. Entonces presentas un estudio. Quiero saber si ahí habían países latinoamericanos y, segundo, cómo se está definiendo, puede ser saludable o dañina, porque depende de la definición que uno use. En general, me da la impresión que se está usando satisfacción vital, satisfacción con la vida, pero quería asegurar eso, porque eso está muy relacionado con la salud física, es verdad, pero no lo es todo. ¿Otra pregunta? Sí, yo quiero sumarme al agradecimiento por la exposición, que es una mirada distinta. Entonces, y este tema de la seguridad social y la salud, como lo planteó al partir, me resulta muy atractivo como concepto de seguridad social, y que la pensión y la salud tienen que vincularse de alguna manera. Ahí tú citaste la hipoteca revertida, creo que hablaste. Entonces, me quedé pensando en nuestra sociedad y los adultos mayores y su, digamos, deseo de transmitir algo a sus herederos. Y eso en relación, por ejemplo, a otras exposiciones que hemos oído en que se habla de que en el retiro programado, donde queda un porcentaje al final que va a herencia, que es bastante, digamos, novedoso en el caso chileno en relación con el resto de los sistemas, en que no se está pensando que el pensionado de gerencia, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, revisar de acuerdo a los estudios, al conocimiento que tú tienes, de terminar con esto de que en el retiro programado haya posibilidades de que queden saldos que van a los herederos. ¿Cómo impacta eso en los adultos mayores? Esteban, gracias por la presentación. Quería saber si es que han hecho algunos estudios en relación a, por ejemplo, edad de jubilaciones a los 60 años. ¿Qué pasa con personas que, si es que existe en realidad evidencia, que les han flexibilizado su jornada laboral, y cuánto afecta eso en las personas, y si hay como reasignación de funciones, si es que afecta positiva o negativamente en las personas? ¿Qué tanto agradece o no la persona cuando se le reasignan funciones, si es que se sienten en detrimento de sus acciones, etcétera? Gracias. Sí. Esteban, una pregunta bien específica respecto de aumentar la edad de jubilación en forma forzosa
tú tienes evidencia y nos muestras que no es lo ideal. Entonces, preguntarte si has pensado en formas alternativas de aumentar la edad en el mercado del trabajo con incentivos, con subsidios, o si has pensado en políticas laborales. ¿Cuáles son las alternativas a no hacerlo de forma forzosa para que no genere este daño en las personas? Y la penúltima pregunta, Ricardo. Perdón. No, dale. Mi pregunta tiene que ver con lo mismo, pero con la diferenciación hombre-mujer, porque uno podría decir, igualemos las edades al nivel del hombre, ¿ah? Eso sería un aumento para la mujer. Eso estaría, a tu juicio, digamos, con los datos que has mirado, tirando mucho la cuerda en el caso de la mujer, o estaría llevándola al nivel normal, o ya está muy tirada la cuerda en el caso del hombre, o son distintas. Claudia. Hola Esteban, muchas gracias, justo en verte. Solamente quería saber si puedes explicar un poco más lo del default de las contribuciones voluntarias para grupos de altos ingresos, cómo lo estás pensando y si lo estás pensando siempre desde la lógica de la capitalización individual, de los retornos individuales, o si lo piensas también desde algún prisma más solidario. Gracias. Siempre hay una última pregunta, último minuto. Bueno, muchas gracias. La última pregunta, yo quiero insistir un poco en algunas de las cosas que aquí se han señalado respecto de cómo impacta a ver, se habla de una edad de jubilación que es real y otra como la que se señala, que legal, por decirlo así, ¿no? La que se establece dentro del sistema. Cuando tú señalas que esto puede ser perjudicial para la salud, lo que yo comparto plenamente, me gustaría saber cómo ustedes lo han visto desde el punto de vista de la mujer, o sea, derechamente aplicando lo que es una visión y un impacto de género, porque, no sé, esto es México y Estados Unidos, ¿no? Me encantaría saber, sobre todo lo de México, que puede ser una apreciación más cercana a lo que son nuestras realidades, desde el punto de vista del rol que cumple la mujer en la sociedad, de su inserción en el mercado laboral, de las distintas formas y cómo eso va afectando y se hace la diferencia, porque la diferencia está entre hombre y mujer. Y además, ¿por qué lo digo? Con esto termino. Es porque el sistema de capitalización individual, además de castigado bastante más a la mujer, aplicando las tablas por diferencia de sexo respecto a las expectativas de vida. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Algunas preguntas las voy a responder ahora. Puedo responder bien ahora. Otras las voy a poder responder mejor cuando terminemos este estudio. Vamos a tener hartas novedades sin duda antes de fines de año. Este es un estudio, tenemos un financiamiento para 3 años al futuro, pero uno de los financiamientos se acaba a fines de año. Entonces, con Colombia nos obliga a sacar cosas ahora y obviamente las de Chile son las más importantes. Entonces, lo que no pueda contestar ahora me comprometo a mandarlo. Yo entiendo que ustedes tienen que prepararla, van a estar escuchando de aquí, preparando a final de año. Ahí lo antes que pueda les voy a complementar la información. Ahora, la primera pregunta que tenía que ver con... bueno, hay varias preguntas que tuvieron que ver con la edad de jubilación. Quizás me voy a desordenar un poquito por eso, pero en Estados Unidos la edad de jubilación no es forzada. Yo creo que las condiciones económicas con que las personas llegan a la jubilación es significativamente mayor que en Chile, entonces la realidad es muy distinta. La ética del trabajo es muy distinta, o sea, para nosotros el trabajo es una condena, para Estados Unidos es parte de la identidad. Hay un estudio muy famoso que se llama The Busy Ethic, que muestra cómo los jubilados tienen que justificar el no estar trabajando. Entonces tienen que decir en Estados Unidos que están ocupados. Y no sé si ustedes tienen amigos de Estados Unidos, pero muchas veces uno le pregunta, bueno, ¿y cómo estuvieron tus vacaciones? Y dice, it was great, very busy. Como muy ocupado a hacer algo bueno, en el fondo. O sea, para nosotros es como que nos relajamos mucho en lo bueno. Entonces hay diferencias culturales, diferencias del sistema muy claras. Ahora, esta noción de que las jubilaciones tempranas son dañinas es algo que viene dando vuelta hace tiempo, se ha mostrado en varios países, el efecto de las distintas características de la jubilación en la salud también se ha mostrado, yo lo he repetido en Chile con datos de la EPS, todavía no publicado.
Y lo que estamos haciendo ahora es, efectivamente, es un tema metodológicamente difícil por el tema de identificación, en el fondo de la relación más causal, y es buscar en Chile instrumentos que no hemos tenido instrumentos tan potentes como en Estados Unidos, porque hemos empezado a trabajar con muchos de los instrumentos que tienen que ver con aumentos de beneficios, pilar solidario, bonos, etcétera, y poniéndolos todos juntos, pero al final lo que nos pasa es que podemos identificar un efecto causal en un espacio mucho más pequeño, en el fondo, en una población más pequeña. No tenemos un instrumento que le pegue a todo el mundo como el aumento de la jubilación. Ahora, con la multiplicidad de pequeños cambios que estamos metiendo, esperamos poder llegar a algo más razonable, pero por ahora tenemos problemas como de fuerza del instrumento. Y en eso estamos trabajando, eso espero tenerlo mejor a final de año. Después había una pregunta acerca de cómo se define lo saludable y lo dañino, y aquí hemos sido súper comprensivos en la cantidad de variables que estamos ocupando, y depende mucho del país que analicemos. Cuando son estas encuestas gigantes de 90 países, tenemos dos cosas nomás: salud autorreportada y satisfacción vital. Son las únicas dos cosas que hemos mirado. Si quisiéramos mirar otras, son muy cercanas: son felicidad, son afectos positivos, afectos negativos, son unas escalas como de sintomatología depresiva. Entonces todo va por el lado de salud psicológica y salud subjetiva. Cuando son los estudios específicos a países, ahí empieza a aparecer la riqueza. Desafortunadamente en Chile tenemos menos riqueza que en otros. En Chile hemos mirado salud autorreportada, enfermedades crónicas, y ahí hay una serie de enfermedades crónicas que hemos mirado, porque tenemos diagnósticos de cáncer, de hipertensión, de problemas respiratorios, y cosa que es interesante, los resultados no es para cualquiera de estas enfermedades. En algunos casos sí lo observamos, en otros casos no. Es muy distinto el jubilarse, el efecto que puede tener, no sé, pues en mi rodilla, en mi pulmón, en el cáncer, etcétera. O sea, son cosas, enfermedades que tienen ideologías muy distintas. En Chile también tenemos indicadores de salud funcional, que de las perspectivas de políticas públicas suelen ser los más interesantes. Ese es el tipo de salud que queremos maximizar en las personas. O sea, sabemos que las personas mayores van a presentar enfermedades crónicas múltiples al mismo tiempo, pero lo que nos interesa es que de alguna manera podamos ofrecerles tratamientos o un medio ambiente que les permita seguirse desempeñando en la sociedad. O sea, si las personas tienen enfermedades crónicas que, no sé, les dificultan caminar al final del día, bueno, que haya sillas de ruedas accesibles, transportes que se puedan subir las sillas de ruedas, veredas las que puedan bajar, y que las personas sigan, en el fondo, viviendo integrada a la sociedad sin que los problemas de salud física objetiva los afecten tan grandemente. Obviamente también es importante mejorar la salud física, pero de las políticas públicas creo que el gran foco es la integración social de esas personas. En México y en Estados Unidos tenemos la suerte que las encuestas han incorporado pruebas físicas y marcadores biológicos. Entonces tenemos una riqueza desde capacidad pulmonar, soplan un tubito y vemos cómo afecta su capacidad pulmonar, desde fuerza, les hacen un test de fuerza con la muñeca, un test de sentarse en una silla. Tenemos también se me olvidó, también en Chile tenemos índice de masa corporal autorreportado, no con medida física. En México y en Estados Unidos los miden, les miden la altura, los pesan, tenemos circunferencia de cintura, y ya marcadores biológicos derechamente. O sea, podemos ver el efecto de la jubilación en marcadores de estrés como el colesterol, la hemoglobina, incluso el acortamiento de los telómeros. O sea, hay una base de datos aquí con muestras de ADN de estas personas fascinante. Mientras más exquisito nos ponemos en la medida de salud, menos personas en la muestra, menos periodos más cortos, es un poco lo típico, pero tenemos una definición de salud, de saludable, bastante amplio. Y cuando hablamos aquí de saludable, independiente ya del outcome de salud que estemos mirando, lo que entendemos es salud relativa en algunos de estos estudios, o sea, cómo está la salud de las personas que siguen trabajando versus aquellas que se jubilaron, y en otros casos entendemos un cambio absoluto nomás respecto a mí mismo, o sea, cómo estaba mi salud antes y cómo está esta salud después de la jubilación. En los estudios que presenté se representa
el estudio sobre satisfacción vital, 97 países del mundo, el estudio sobre los momentos de la jubilación, solamente Estados Unidos. Sí lo hemos replicado, el de características de la jubilación lo replicamos en Chile, no está publicado todavía. El de momento de la jubilación es el que estamos replicando ahora. Y ese es clave, y es clave para esta conversación. Lamentablemente no tenemos el resultado todavía, y es clave porque esta edad tan clara de 62 años no podemos asumir que va a ser cierta en Chile. Entonces había una pregunta que tenía que ver, habían dos preguntas que hacían alusión al momento ya específico de la jubilación, a qué implicaba el aumento de la jubilación, especialmente para las mujeres. Y claro, hay un tema gigantesco ahí porque las mujeres no solamente viven más, sino que además se jubilan antes, cotizan menos, etcétera. Entonces hay muchas razones para pensar que sí se podría aumentar la jubilación. Yo no tengo una posición definitivamente contraria a subir la jubilación. Creo que hay que hacerlo con cuidado y con más información. Entonces, creo que es una decisión, por ejemplo, que no podemos tomar sin saber cuál es la condición de salud, por ejemplo, de la mujer a los 60 años. Si queremos aumentar la salud de las mujeres de 60 años, tenemos que estar seguros de que ellas van a poder trabajar. Si lo vamos a aumentar para todas. O si no, habría que de alguna manera buscar de hacerla diferenciada, no sé cómo, pero por ocupación no tengo idea. Pero si la aumentamos y cambiamos el número y estas mujeres efectivamente no pueden trabajar, bueno, vamos a tener un problema evidente. O sea, cuando uno tiene limitaciones físicas para trabajar y sigue trabajando, la salud obviamente empeora en el fondo. O sea, hay muchos trabajos que son muy precarios, uno está cargando pesos, son trabajos exigentes en el cuerpo a veces. O sea, ustedes me preguntaron sobre diferencia entre mujeres y hombres, y hay muchas diferencias también. O sea, yo estoy presentando aquí resultados promedios. La historia de jubilación de hombres y mujeres son dos muy distintas, por miles de razones, y en países como Chile, quizás que todavía son un poco más machistas, el tema de la identidad del trabajo también es importante. Entonces sí cambian, y cambian también entre otros grupos que son importantes considerar, las distintas ocupaciones. O sea, muy distintas jubilarse de ser minero que de ser académico. O sea, yo siempre como que he hecho broma de que el máximo riesgo del académico es que se te caiga un libro en la cabeza, en el fondo, pero uno está estimulado, en contacto con jóvenes, un trabajo que te reporta estatus, quizás te puede dar tendinitis en el fondo por escribir mucho en el computador. Un minero, uno está expuesto a riesgos, a toxinas en el fondo, entonces hay muchas razones para que esa jubilación temprana pueda dar mejores resultados, ¿no es cierto? Los mecanismos por los cuales el momento de la jubilación afectan la salud son ambientales, como en el caso de los mineros, también son psicosociales, cognitivos, bueno, y socioeconómicos también, pues, o sea, cambian los ingresos desde que trabajo hasta que me jubilo. Respecto a las hipotecas revertidas, es algo que voy a contestar sin mucha evidencia. O sea, yo el único estudio que hice fue acerca de movilidad, o sea, cómo impactaba el cambiarse de casa en la tercera edad, tanto las finanzas de las personas, como tanto su riqueza como su sintomatología depresiva. Y me puse a hacer ese estudio porque hay mucha investigación que sugiere que es bueno investigar, o sea, como envejecer en tu propio lugar. También hay mucha investigación que dice que la gente como que migra hacia una zona, lo típico en Estados Unidos, hacia Florida. Entonces, vi que la historia depende mucho de cuál es la razón para el cambio de casa, y depende mucho si es un shock en el fondo, o sea, no tengo más plata, o es un plan deliberado y quiero irme a unas vacaciones. En cualquiera de los casos, los efectos no eran así dramáticos, y siento que es muy bueno el punto acerca de la casa y la idea esta de transmitir algo a los herederos. Yo creo que eso es algo que siendo justo con esta idea de reconocer el contexto, la cultura, es algo que habría que incorporar en el fondo, o sea, que queden los saldos de alguna manera para los familiares. Me parece a mí una buena idea en principio. Respecto a cómo agradecen las personas el seguir trabajando, cómo se reasignan las funciones, etcétera. Yo no he hecho investigación, pero sí he estado colaborando con grupos que la hacen, y lo que sé, por ejemplo, es que las personas, si tú le preguntas a la gente que está trabajando si ellos quieren jubilarse gradualmente, que tiene que ver con esto de reasignación de funciones, la jubilación gradual es por cambio de la función que estoy realizando. O sea, no sé, por el gerente de la empresa que trabaja todo el día se cambia, no sé, por una tarea de asesorar a otras empresas. Puede ser por reducción de jornada, puede ser por reducción de ingresos. Hay muchas formas de hacerlo. En general, todo el mundo, si uno le pregunta, oye, ¿a usted le gustaría jubilarse gradualmente o abruptamente? 2/3 de las personas, más o menos en todos los países, he visto este resultado en varios lugares, dice yo prefiero hacerlo gradualmente.
si uno le pregunta a los tomadores de decisiones, o sea, los empleadores, los políticos, dicen lo mismo. ¿Ah? No, es fantástico esta idea, o sea, desde el estado de reparto, 2 años extra en que las personas se les pagan beneficios parciales, se recolectan beneficios. Los empleadores dicen también, eso permite conseguir a alguien mejor. Es la práctica donde esto no funciona. O sea, la persona quería dejar de trabajar el lunes y el miércoles y resulta que las reuniones de equipo se equivocaban. Entonces ahí se requiere un trabajo muy grande con los empleadores. Las cosas que otros países han hecho para setear estas cosas son muchos premios a las buenas prácticas, estudios que desmitifican las capacidades de personas mayores versus las de los jóvenes. Entonces hay harta investigación que muestra que los jóvenes son más productivos en ciertas áreas y que no lo sabemos mucho, pero por ejemplo los jóvenes son más orientados al éxito y a la carrera, mientras que las personas mayores son más orientados a la sociabilidad y a las personas. Entonces en todas aquellas posiciones en que uno está lidiando con personas, atención al cliente, servicio al cliente, que es las típicas áreas donde todos estamos súper insatisfechos, porque son pegas que solamente toman los jóvenes, que no quieren hacerlas. Las personas mayores se desplantan mucho mejor y obtienen mucho más satisfacción, porque obtienen satisfacción de esa interacción. Entonces son trabajos que les reportan más en el fondo. Ahora, como digo, el tema, la práctica es lo más difícil y un compromiso fuerte de los empleadores es importante. Muchas gracias, Esteban, muy interesante la presentación. Muchas gracias también a todo tu equipo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.